En este apartado vamos a hablar de los cilindros. Un cilindro es esta figura que tenemos aquí, todos alguna vez la habréis visto, es el típico, por ejemplo, un vaso, es un cilindro. Y decimos que un cilindro es un cuerpo de revolución porque normalmente entendemos que un cilindro viene formado por que tenemos un eje, que en este caso sería uno de los elementos del cilindro, sobre el cual tenemos por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado. En este caso imaginemos que tenemos un rectángulo. Y este rectángulo lo que hacemos es hacerlo girar alrededor de ese eje. Bueno, pues esa posición que va a ir generando ese rectángulo es la posición que generará ese cilindro. Fijaos que al final lo que me va a quedar es que al hacer girar ese rectángulo, ese espacio que va a ir ocupando ese rectángulo no es más que un cilindro. ¿Lo veis? Eso es por lo que se llama que el cilindro es un cuerpo de revolución, porque se revoluciona alrededor de un eje, que es el eje central, y obtenemos esa figura. Por lo tanto, primero de los elementos del cilindro es el eje mismo, que lo podríamos, por ejemplo, aquí en este caso dibujar así, que es el eje de revolución. Por ejemplo, a veces si habéis querido hacer una pequeña vasija o un cilindro de barro, normalmente antiguamente la gente lo que hacía era colocarlo sobre una plataforma que giraba y poniendo las manos conseguías dar la forma de cilindro. En ese caso, esa plataforma, el centro de giro de esa plataforma, sería el eje de ese cilindro que tú estás creando con barro. Siguiente elemento interesante a ver, en este caso sería la generatriz. La generatriz no es más que antes el eje era el lado de ese rectángulo que no se movía y el otro giraba alrededor de ese lado. Pues la generatriz es justamente el lado opuesto. Por lo tanto, encontraríamos aquí, en este lado de aquí, la generatriz. Podemos decir, si queréis, que la generatriz es una recta. No, es el lado opuesto al eje y el lado que engendra el cilindro. Es esa recta que va de una base a otra del cilindro. Eso sería la generatriz, sería la pared de ese cilindro. Finalmente tenemos la base y la altura. La altura es el mismo concepto que habíamos visto en el apartado anterior, que hablaba de la pirámide. Es aquel segmento que salía de una base, de la parte central de una base, es sencillamente ese segmento que une los planos perpendicularmente donde se hallan las bases. Es decir, si tuviéramos un cilindro, en este caso, como el que tenemos aquí, la altura la podríamos dibujar en este caso, que es justamente pasa por el eje, por el eje, y esta sería la altura. Pero en el caso de que tuviéramos un cilindro, el cual las bases han sido desplazadas, aquí teníamos un plano, aquí tenemos otro plano de la base, y nos quedaría un cilindro oblicuo. En este caso, la altura, de nuevo, tendríamos el caso de antes, y su altura iría de aquí a aquí. Es la recta que une los planos donde se encuentran las bases de los cilindros y los une perpendicularmente. También podríamos decir que la altura podría expresarse también así. Sale de una base y va a la otra. Lo que une son los dos planos donde se encuentran las bases, ¿de acuerdo? Esto muy rara vez lo veréis, pero que no os extrañen de ahora en adelante ver alguna vez que os hagan esa pequeña trampa porque tenemos un cilindro o un cono o una pirámide oblicua, ¿de acuerdo? Segunda idea que quiero que veamos, aquí hay un pequeño truco, es el concepto de área y de volumen del cilindro. El área, al final, es como con todos los objetos que hemos ido viendo en este tema, al final es la superficie que tenemos de contacto con, si quieres, con el aire, o la superficie exterior que tiene ese cuerpo. En este caso, el área total corresponderá al área de las bases más el área lateral. Por lo tanto, lo que haremos es sumar, buscaremos el área de las bases, que es fácil en este caso, como es una circunferencia o un círculo si queréis, el área sería pi por r al cuadrado. Ahora aquí, cuidado, el área lateral tiene un poco de truco, y quiero que veamos dos ideas importantes. No sé si alguna vez habréis montado un cilindro vosotros con papel, pero la figura que tiene un cilindro cuando lo desmontamos y se queda llano, en este caso, sobre un papel en este caso, tiene esta forma. Es un rectángulo con dos círculos, uno arriba y uno abajo. Lo que ocurre es que este rectángulo lo enroscamos y queda como la pared del cilindro, y aquí tenemos las dos tapas, las dos bases, la área superior, bueno, la base superior y la base inferior de este cilindro. Fijaos que al final el área de aquí, si aquí tenemos un radio, el área de una base sería pi por r al cuadrado. Lo mismo que aquí, ya tenemos las dos áreas de las bases, pero aquí, cuidado. Esta recta de aquí, ¿qué es? Esta recta de aquí, si queréis, en este caso, podremos decir que para un cilindro típico, que es el que os encontraréis siempre, podríamos decir que es altura o la generatriz.
En este caso, si queréis, pongamos, bueno, no importa, en este caso pongamos que es la generatriz, para no complicarnos mucho, en este caso. Pero aquí, ¿a qué corresponde esta distancia? Porque al final, el área de un rectángulo no es más que la longitud de la base por la altura. La altura la tenemos, pero ¿esto cuánto mide? Entonces quiero recordaros que este lateral de aquí y este lateral de aquí están totalmente en contacto con nuestra circunferencia. Por lo tanto, fijaos que al final esto de aquí va a medir exactamente lo mismo que esto de aquí. Y esto de aquí lo llamábamos longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia, recordad que era 2 por pi por r. Por lo tanto, aquí tendríamos la generatriz y aquí tendríamos 2 por pi por r. ¿De acuerdo? Así hallaríamos el área, en este caso, de este cuerpo intermedio, que sería la pared del cilindro, y luego habría que sumarle 2 veces el área de la base. Para acabar, el volumen no es más que el área de la base, en este caso, por la altura.